En el antiguo sistema de justicia, más del 50% de los procesados cumplía prisión preventiva. Con la reforma procesal penal, ya en el año 2007 el promedio bajó a un 24%. Sin embargo, la tendencia cambió y actualmente va al alza. Una realidad que abre el debate sobre las medidas compensatorias para el importante número de personas que resultan absueltas. 36% de las personas en la cárcel no están condenadas y cumplen prisión preventiva. Durante el 2016, 2.854 personas cumplieron con esta medida cautelar y luego fueron absueltas de los cargos que se les imputaban. La privación de libertad de una persona no condenada, sino meramente sometida a enjuiciamiento, bajo condiciones que hacen reconocible la necesidad de su privación de libertad para asegurar el resultado del proceso o para neutralizar la peligrosidad presunta de esa persona respecto de sí misma o respecto de terceros. Con la justicia antigua, la mitad de las personas encarceladas eran presos sin condena. El cambio de paradigma implementado por la reforma procesal penal, donde una persona es inocente hasta que se compruebe lo contrario, hizo que la prisión preventiva no fuera una respuesta automática al proceso de investigación. El 2017 la cifra bajó a un 24%, pero con el paso de los años la tendencia va en aumento. Ha ido aumentando en el tiempo también el número de personas que son absueltas o un equivalente funcional a una absolución, como un sobreseimiento o una decisión del Ministerio Público de no perseverar, ¿cierto?, que estuvieron en prisión preventiva. Es decir, personas presas, algunas veces por periodos superiores incluso a 6 meses y hasta los 2 años, ¿cierto?, y que luego no son condenadas. Y este número ha crecido exponencialmente entre el año 2006 al 2016, que es la última estadística disponible. Por ejemplo, de las personas que han estado más de 6 meses y están en esta situación, ha aumentado 3 veces, de 180 a 570 entre el año 2006 y el 2016. ¿Cómo se resuelve aquella situación que ocurre cuando una persona que estuvo privada de libertad en prisión preventiva o en arresto domiciliario total o parcial, al término del periodo de esa medida cautelar resulta absuelto o sobreseído? Entonces, la práctica judicial es que ese tiempo puede ser abonado para el futuro si es que la persona volviera a cometer otro delito. Urdieron la maldad diciendo de que yo estaba robando, quería la recaudación y me fui preso. ¿Por qué no dijo la verdad la cajera? Está ahí 9 meses, 9 meses injustamente. Y me senté en la escalinata a 15 metros de ella, pasado la mampara. Un par de minutos después empieza una historia del terror en que yo no entendía nada, que me empiezan a pegar patadas en la espalda y una señora gritando que había abusado de su hija. Yo y mi madre sufrimos de un asalto en nuestra dependencia, en nuestra casa. Esa vez se hizo una investigación del caso y nosotros erróneamente identificamos a una persona más. Rabia, pena, angustia, qué sé yo. El proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública busca mejorar el proceso investigativo. Expone 57 casos que representan los 6 errores judiciales más comunes que terminan con inocentes tras las rejas. Formalmente nuestra legislación contempla mecanismos de indemnización en casos de error judicial, particularmente también casos de mala conducta, por ejemplo, de los fiscales. El problema que se genera es que ese mecanismo es un mecanismo difícil de acceder. Como estándar internacional y por tanto como una obligación que ha contraído Chile, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece un derecho de todas las personas que han sido detenidas en forma ilegal o arbitraria a solicitar y obtener reparación. En consecuencia, lo que uno primero constata es que a nivel internacional se nos imponen deberes que parecen ir un poco más allá que la cláusula constitucional. En Chile, el número de personas que han recibido reparación por haber cumplido prisión preventiva cuando eran inocentes es mínimo y es muy difícil de lograr. La experiencia internacional destaca el caso de Holanda, donde en 2016 se presentaron 7.235 solicitudes de compensación y el 86% fue acogido. En algunos estados de Estados Unidos, las indemnizaciones están predeterminadas por día y además se ayuda a los afectados a limpiar su imagen en Internet.